Cordial saludo, apreciado tutor. Para el siguiente trabajo vamos a trabajar lo que es la etapa 3 sobre la apropiación epistémica. Somos el grupo 109 y a continuación vamos a tratar el tema que es de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto. Para ello le damos la oportunidad a la compañera Luisa que nos comparta un poco de su conocimiento. Cordial saludo, tutor y compañeras. Dando respuesta a esta pregunta, la psicología como ciencia que estudia el comportamiento y las interacciones del hombre con su medio ambiente, ve la necesidad, sobre todo la importancia de estudiar no solo desde el fenómeno de la conducta visible, sino también desde la subjetividad, el proceso general y complejo de la configuración política del ser humano por medio de los procesos de socialización, como la intención de contribuir en la comprensión del ser humano como sujeto. La subjetividad en sentido amplio se refiere al núcleo fundamental inherente a la condición humana como diferenciadora del ser humano de las demás sustancias conocibles y observables. A partir de la subjetividad, cada ser humano constituye un suceso independiente en el universo, un sistema motivacional, cognitivo y afectivo. Es el centro de la conciencia, el juicio y la vida emocional. Asimismo, corresponde al proceso de socialización objetiva y subjetiva. Le doy paso a mi compañera Geraldine. Cordial saludo, compañeras, con los aportes. Son múltiples las implicaciones teóricas y conceptuales entre la subjetividad y la sociedad como fenómeno político y el psicosociológico y el campo de la vida política. Que a modo de una académica pretende dar cuenta de dichas relaciones, dado que la psicología política como campo de conocimiento aún está en proceso de consolidación. El estudio de y sus implicaciones debe transitar por sus márgenes disciplinares, buscando los puntos de intersección inevitables con otras disciplinas como la antropología, la sociología, la ciencia política y la filosofía misma. Desde esta perspectiva, trata de explicar el pensamiento político como un fenómeno exclusivamente psicológico o exclusivamente sociológico. Excluye la posibilidad de comprender en un horizonte transdisciplinar los elementos culturales, históricos, económicos, jurídicos, entre otros, que se hayan vinculado a la noción del sujeto político y a las prácticas políticas que lo definen. En consecuencia, lo político debe ser comprendido como una realidad que se expresa y adquiere forma en el ámbito público, en el terreno de lo colectivo de nosotros. Pero este significado por el mí mismo, sentidos instituyentes de la esfera privada. Este planteamiento obliga a hacer fronteras más allá de las tradiciones teóricas establecidas. Asimismo, le doy paso a mi compañera Liliana. Muchas gracias, compañera. Buenas noches. Yo creo que esa socialización política y subjetividad política y ya ese sujeto político, creo que eso empieza desde ese uso de razón, cuando adquiere conocimientos, está en su entorno, se administra a sí mismo con ancestros, diferencias y todo. Él va cogiendo como una introspección a medida que va creciendo y se va formando en el mundo como individuo. Después llega a esa comunidad, a ese grupo, donde hace parte de ese proceso relativismo que no hay verdades absolutas y empieza a hacer hipótesis. Empieza a hacer juicios razonables, un sentido común de la vida para irse formando en el mundo. Después llega al proceso de altruismo, de solidaridad, de cómo debo yo cambiar y ayudar a los demás, y ahí es donde se empieza a formar como sujeto político. Le doy el paso a mi compañera Jimena Vélez. Compañera Liliana, muchísimas gracias. Un cordial saludo para el tutor y para las demás compañeras. Bueno, teniendo en cuenta lo que anteriormente mencionaron mis compañeras y complementando un poco el determinante que hace el sujeto político dentro de este contexto de subjetividad y socialización política, este proceso se entiende como el intercambio que surge entre ciudadanos que se diferencian por condiciones propias, pero que comparten el interés por el logro efectivo de metas y proyectos haciéndolo de manera individual. Se entiende que existe un ser humano que es persona o que es individuo que analiza, piensa, debate,
argumenta y de esta manera da su punto de vista, teniendo en cuenta que hace parte de este sistema público. Consideramos entonces que es así como se puede dar muestra de la construcción de la socialización política a la subjetividad política. Bueno, ahora para responder pues a la conclusión de la pregunta, estos factores logran determinar el sujeto político porque suman a la construcción del rol que este sujeto asume dentro de la sociedad, ya que desarrolla criterios propios y determinantes de la realidad política colectiva e individual con el fin de aportar al desarrollo social propio y social para el resto de personas y comunidad. Siendo así, pues dando respuesta a esta interrogante, doy paso a mi compañera Daniela. Listo, gracias compañera. Bueno, hablando sobre el tema de la socialización política y la subjetividad política, podemos abarcar en que la asociación política es aquel sujeto que se adhiere al sistema político. Es por ello que como un modo de aprendizaje resulta ser un continuo y a la vez permanente. Por ende, que su función principal es la formación de la personalidad y el carácter que se ha dado durante la adolescencia. Esto se va adquiriendo también cuando está en el crecimiento de la niñez. Es por ello que, como lo citaba Díaz, en uno de sus artículos nos dijo que pensar en las prácticas cotidianas de convivencia con las diferentes instituciones y sobre todo con actores sociales. Esto es desde la familia y las escuelas, lo cual habla también como empresas, como instituciones, como lugares sociales, organizaciones, gobiernos y entre otros. Ahora bien, cuando hablamos sobre la subjetividad política nos referimos a un ser que se mantiene a sus creencias, opiniones y sobre todo a los sentimientos y gustos que cada persona pues como tal adquiere pues al desarrollo de su crecimiento y al adquirir su propia personalidad. Esto es como por ejemplo aquel que al presentir la participación democrática y que cuyo factor principal logra siendo una construcción colectiva. Esto es para darle espacio a la participación individual sin desconocer a la persona y así construir un mundo social y sobre todo liberado, en el que pues muchas personas quieren ser partícipe. Y por último, tenemos que para ello, Díaz también mencionaba que la subjetividad política logra implicar no solo una configuración, sino también de sí mismo pone en escenarios de entramado sobre el simbólico que se genera con los otros. Dándole finalidad a esto, quisiera agradecerle a todos por su aportación dada a este video. Gracias por por la participación y la construcción a la Muchas respuesta. gracias, compañeras. Gracias, Muchas gracias a todas.